Bueno, estamos acá para la presentación de la segunda clase de Manuel Rubio, revisitando el síntoma. Ya tuvimos una introducción hace unos 15 días donde nos planteó la diferencia entre la clínica de la escucha y la clínica de la mirada. La idea es que podamos después tener un espacio abierto de discusión y, y que podamos hacer de eso también una conversación. Como hoy somos varios, les pido por favor que levanten la mano porque no los puedo ver a todos en pantalla. Bueno, los saludo a todos, especialmente a los alumnos, y les doy la bienvenida. Adelante, Manuel. Bueno, muchas gracias por tener ganas de seguir conversando sobre el síntoma. La vez pasada, como decía André, hicimos una introducción planteando, o al menos les contaba el por qué me parecía importante y el nombre que le puse, revisitando, digamos, en el sentido de volver a algo que supuestamente lo conocemos muy bien, que lo tenemos muy claro, pero que tal vez si volvemos a pensarlo nos va a ayudar para esa cuestión tan actual que nos preguntamos los psicoanalistas en relación a, bueno, hoy sigue sirviendo el psicoanálisis. ¿De qué manera? Tenemos que adaptarnos, qué es lo que ocurre y una serie de preguntas que el otro día cuando las planteaba un poco en general, pero ustedes lo retomaron y me llevó a tomar otros textos de Freud que los que yo venía leyendo y preparando, que los dejo ahora para el final del encuentro de hoy, algunos de esos que estuve leyendo, y me sorprendió esa pregunta que se hacía Freud también casi en esos términos, y que se la fue haciendo siempre. En ese sentido, bueno, a mí me impactó mucho algo que repetía Harari, Roberto Harari, en relación a que los psicoanalistas siempre tenemos que estar pensando, bueno, pero al fin y al cabo, ¿qué cura y cómo cura el psicoanálisis si es que cura? O sea que algo a no dar por supuesto, ¿no es cierto? Y el síntoma ocupa entonces ahí un lugar central. En ese sentido, entonces, ya voy a hacer un recorrido por textos de Freud, ya no como la vez pasada que fui haciendo más el abordaje epistemológico de todo eso y entonces me metí con otros autores. Hoy voy a entrar directamente a Freud y a ir siguiéndolo en la primera época. Volví a esos textos que, bueno, por lo menos para mí estaban un poco más atrás por haberlos leído hace mucho tiempo, pero al retomarlos, ¿qué es lo que, bueno, por ahí nos vuelve a ayudar a pensar? En principio, la vez pasada habíamos diferenciado lo que era una nosología de una nosografía, de una nosotaxia, que solemos mezclarlas, pero para decirlo más en criollo, digamos, no así con ese lenguaje tan académico, podríamos decir, y para los que recién se reincorporan, ¿a qué voy a acotar la cuestión de síntoma? Exclusivamente a aquello que hace a lo que es una formación de lo inconsciente como un retorno de lo reprimido. No todos los fenómenos propios de la clínica, sino acotar el término síntoma a eso. Los otros fenómenos nos servirán para dialogar con esto que entendemos por síntoma. ¿Por qué digo esto? Porque, como veíamos la vez pasada, el término en la homonimia puede ser confuso. Si nosotros lo vemos con una mentalidad de una semiología psiquiátrica, síntoma va a ser tanto esto que acabo de decir como síntoma, como lo que es un acting out, un pasaje al acto, la angustia, la alucinación, un delirio. Todos esos otros fenómenos no los estoy poniendo dentro de la categoría de síntoma. Primera cuestión, esto, que, bueno, si ustedes quieren, es una cuestión de nominación.
Sí, pero es una cuestión que surge desde una concepción de eso en cómo lo va elaborando Freud. ¿Sí? ¿Los otros fenómenos existen? Por supuesto. ¿Son fundamentales? También. ¿Los trabajamos? También. Pero acoto el término a eso. Y una segunda cuestión que hoy me gustaría ir desplegando de acuerdo a cómo lo va trabajando Freud, pero desde hoy. ¿En qué sentido? Hoy ponemos como un ideal, y lo comparto, una despatologización. O sea, vivimos en una época en donde hay una gran patologización, sobre todo de la infancia, y de la mano en especial de un discurso médico, ¿no? Todo lo que es una farmacolización, digamos, para lo cual, bueno, parece que todo fuera patologizado al punto de, por ejemplo, medicar con antidepresivos un duelo, digamos, patologizar hasta ese punto. Ahora, en relación a eso, que sabemos de qué manera ese pensamiento es segregativo, ¿no? Y cómo genera anonimatos, ¿no? Al punto de, bueno, grupos de fóbicos anónimos, grupos de... ese es el lugar del anonimato que antes por ahí solo se conservaba para el ámbito del alcoholismo, ¿no? Grupos de alcohólicos anónimos. Pero aún con eso, voy a proponerles algo que, bueno, algunos de ustedes me lo han escuchado ya en clase, darlo en este último tiempo, pero para rescatar algo que me parece que por ahí puede servirnos, que es lo siguiente. En principio, desde el psicoanálisis decimos, el psicoanálisis no es una psicopatología. Y según lo que entendamos por psicopatología, lo comparto o no lo comparto. Cuando, por ejemplo, en las cátedras de psicopatología se usan manuales como el DSM en ese orden de la patologización y todo desde lo semiológico, bueno, en ese sentido comparto, el psicoanálisis no es una psicopatología. Pero me parece que ahí otra vez estamos en un problema de la homonimia. Cuando se dice eso, se piensa que, bueno, a lo largo de toda la historia de la humanidad se han estudiado las psicopatologías con las variables que presenta cada época. Pero ahí se está usando el término psicopatología para hablar de las patologías de lo psíquico. ¿A qué me refiero con patologías de lo psíquico? A manifestaciones psíquicas del padecer humano. Cuando digo manifestaciones psíquicas, me refiero a que en su condición de producción pueden darse por muchas causas, pero que tienen manifestaciones psíquicas, ¿sí? Por ejemplo, una epilepsia. ¿Quién dudaría que una epilepsia tiene una lesión cerebral? Tiene una lesión cerebral. A veces es irritativa, a veces es tumoral, a veces es distintas etiologías, pero se agota eso que entendemos por epilepsia en la lesión cerebral. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque se puede hacer un abordaje neurológico de eso y es necesario, también un abordaje psiquiátrico y también recordaremos características psicológicas que tiene una persona a la cual se le diagnostica como tal. Pero ahí estamos estudiando una patología de lo psíquico. ¿Qué entiendo por psicopatología? Algo que surgió en el siglo XX recién. Y es, como el nombre lo dice, psicopatología. Una teoría, una logía, una teoría psicológica del patos. Y en ese sentido, en tanto teoría psicológica del padecer humano, yo creo que el psicoanálisis tiene ahí mucho que decir, atendiendo a la singularidad, a diferencia de otras psicopatologías. Hay distintas psicopatologías. Si lo tomamos así, entonces, esto que vamos a ir viendo en relación al síntoma, también podemos tomarlos a la manera
de lo que serían los aportes a una psicopatología desde el psicoanálisis, pero solo desde esa manera. ¿Por qué? Porque patología de lo psíquico se lo puede estudiar psicopatológicamente, neurológicamente, sociológicamente. Pensemos en Bastide, la sociología de la enfermedad mental, pensemos, ¿no? Se lo puede estudiar desde diferentes lugares. Bien, entonces, tomados desde acá, vamos a comenzar nuestro recorrido bien desde el origen, desde 1893, como para ir haciendo una breve sistematización de aquello que trabajó Freud. ¿A qué me refiero con 1893? Recordaremos todos, porque seguramente lo hemos leído más de una vez, algunas consideraciones con miras a un estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas. O sea, fíjense, me fui bien al origen en aquel momento en donde Freud escribe este informe para entregar de la pasantía que hizo en el servicio de Charcot en la Salpêtrière. ¿Sí? Tomo, por supuesto, esto lo tenemos seguramente todos muy presentes, pero tomo algunas cuestiones en relación a eso. Primero, esto está en el tomo 1 de Amor Ortu, en la página 206. Dice Freud: yo afirmo que la lesión de las parálisis histéricas debe ser por completo independiente de la anatomía del sistema nervioso. Esto es un mensaje a Charcot que lo ubicaba como trastornos funcionales del sistema nervioso. Y sigue, y acá es lo que nos importa. La histeria se comporta en sus parálisis y otras manifestaciones como si la anatomía no existiera o como si no tuviera noticia alguna de ellas. ¿Por qué lo vuelvo a traer esto? ¿Por qué me interesa? Por el hecho de que, ¿por qué Freud puede plantear que hay otro cuerpo? Porque él sabía del cuerpo que estudiaba la neurología y por lo tanto podía diferenciar, sí, a esta altura, semiológicamente, los síntomas en el sentido semiológico de la neurología que tenía que tener tal lesión, y acá no se condescendía con eso. Pero insisto, había un orden de un saber de la neurología que a él le permitía decir eso. Y sigue: la histeria es ignorante de la distribución de los nervios, y la frase que siempre repetimos: toma los órganos en el sentido vulgar, popular, el nombre que llevan. Y aquí está el primer fundamento de su concepción. Pero ¿por qué marco esto de que él sabía de eso? Porque eso no deja de tener valor en el orden de la patología de lo psíquico y cómo a veces, por nuestra psicologización, podemos cometer serios errores por no recurrir a algún otro profesional en algún determinado momento que pueda saber algo del otro, porque son necesarios también uno y otro abordaje al respecto. En Freud se juntaban los dos discursos, él puede diferenciar y ahí entonces, bueno, ¿qué plantea? El cómo se construye este otro cuerpo. Podemos estar de acuerdo o no, hoy día ya esta concepción de la que él parte en relación a cómo se construye este otro cuerpo, bueno, queda un poco corta. Por ahí a veces forzamos como para poder seguir aceptándolo así, pero bueno, él plantea que se hace a partir de las percepciones táctiles y visuales, ¿no? Podríamos decir, hay algo del orden del espejo como lectura que ahí está presente y eso vale, ¿no? Pero me parece que es más un forzamiento nuestro que de él mismo. Sin embargo, sí hay algo central en lo que él trabaja y es el hecho de que él ya acá sostiene
que se trata de lo que él llama un valor afectivo. Digamos, él trabaja acá la implicación de esta persona en eso, en función del nombre de aquellos que está tomado. Digamos que tiene la intuición fundamental de aquello que allí está pasando, incluso, claro, tomando algo de lo que el maestro suyo decía, el trauma en el sentido orgánico, él salta de ahí y pasa al trauma como historia personal. Digamos, ya tenemos la constelación de los elementos que va a trabajar en el año 93, y lo leo para que no solo sean mis palabras. Dice: como hemos podido formarla siguiendo las enseñanzas de Charcot, que la lesión en las parálisis histéricas no consiste en otra cosa que en la inaccesibilidad de la concepción del órgano o de la función para las asociaciones del yo consciente, ya tenemos dos cuestiones. No es accesible la concepción del órgano, o sea, la representación que del órgano tiene, no es el órgano en sí. O sea, por eso ya estamos en una teoría psicológica. Es lo que del cuerpo es concebido, con lo cual está más en el orden representacional que cuando decimos vivido, pero estamos allí. Pero da el otro elemento, ¿en función de qué? De que no entra en el comercio asociativo. O sea, no solamente la concepción, sino que da una función al respecto, una operatoria. Y sigue: esta alteración puramente funcional está causada por fijación de dicha concepción en una asociación subconsciente con el recuerdo del trauma. A ver, si ya se trata del recuerdo del trauma, estamos hablando de la historia personal que está operando. ¿A qué me refiero con esto? No es solo una sincronía, sino que hay una diacronía en aquello que va a buscar. ¿Sí? Y en función de eso, ¿cómo lo toma? Dice que esta concepción no devenga libre y accesible hasta que el valor afectivo del trauma psíquico no haya sido eliminado. Ya hay una concepción de la cura. Una concepción de la cura en función de un postulado energético. Vamos a ver que esto lo va desplegando a lo largo de todos esos años, del 93 al 98. ¿Sí? Va desplegando todos estos elementos y le van a permitir a él entonces, a partir de ahí, hacer una, en los términos que lo decía, una psicopatología y una terapéutica al respecto como para poder estudiarlo. Pasemos del mismo año 93 ahora a la conferencia que dio sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. No el texto que está en estudios sobre la histeria, como introducción, sino una conferencia previa que él había dado, pero que más o menos dice cosas similares en ese sentido. Y allí rescato, estoy ahora en el tomo 3 de Amor Ortu, en la página 36, comparando aquello por lo que implica del trauma, y ya diferenciando cuando de lo que se trata es el problema con la defensa. Él dice, lo leo: toda histeria puede concebirse como una histeria traumática en el sentido de trauma psíquico, y que todo fenómeno está determinado con arreglo a la índole del trauma. Nosotros podemos decir, ¿para qué meternos con esto si esto es una cosa vieja y más dicho en estos términos que lo está diciendo, más allá de que después, más allá del principio del placer, lo retoma y le da otra vuelta? Sin embargo, aquí lo que me interesa es algo que él remarca, y es: hay algo común que él intenta encontrar, aunque diferencie clínicamente estas cuestiones. Y bueno, vamos a ver un poco qué consecuencias esto le trae a lo largo de su desarrollo. En este mismo trabajo,
el acento otra vez lo vuelve a poner ¿en qué? En aquello que no pudo ser abreaccionado. Él lo pone directamente como una hipótesis fuerte. Dice en la página 39, el histérico padece de unos traumas psíquicos incompletamente abreaccionados. ¿Y en función de qué? De que tiene una teoría acá de qué es lo que se repite, o dicho en sus términos, de qué es lo que se recuerda. Pensemos que antes de la interpretación de los sueños, el texto que él escribe, el articulito, ¿no?, sobre los olvidos, el lugar central del olvido, acá es, bueno, pero ¿por qué esto se sigue recordando? Y él dice, bueno, por lo que les decía antes, no en sí porque el recuerdo sea patógeno, sino porque no se lo pudo tramitar. Y desde ahí entonces el concepto de defensa. No vamos a meternos en la diferencia que tiene con Breuer. Recordarán que había 3 tipos de histeria: la histeria hipnoide, la histeria es otra, digamos, que es la contracción porque era el estado psíquico cuando ocurría la situación. No es eso lo que nos importa, porque eso sí queda más por fuera, pero aquí lo central es: esto se recuerda por quedar por fuera del comercio asociativo y por lo tanto entonces esto que a esta altura es una doble conciencia, venía de la teoría de la personalidad múltiple, de la cuestión de la doble, sí, de la doble conciencia o subconsciente, por momentos usa acá todavía el término, pero para pensar lo siguiente, cuando hoy día, y lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pero se pone el acento en abuso y demás cuestiones, ¿qué teoría traumática se está usando? Casi previa a la que Freud acá está empleando. Porque se lo toma casi como una teoría traumática de la traumatología. El golpe y eso dejó la fractura. Freud acá no está tomando eso. Freud acá está tomando como trauma, y pensemos, 2 años después, si bien lo escribe, si bien no lo publica, el proyecto de una psicología para neurólogos, cuando publica el caso Emma y los 2 tiempos del trauma, lo que esto significa, y en función de qué, de cómo fue tramitada la representación, no el suceso directo. Bien. 1 año después, en el 94, cuando trabaja el texto, ya les digo, las neuropsicosis de defensa, con un subtítulo largo, ensayo de una teoría psicológica de la histeria adquirida, de muchas fobias y representaciones obsesivas, o sea, no todas, y de ciertas psicosis alucinatoria. Allí, Freud dice algo que me parece muy interesante en relación a esto. Él dice: el origen de tales representaciones patológicas que se pueden relacionar como una teoría psicológica de las fobias y las representaciones obsesivas. Acá está el acento de lo que digo en relación a armar una teoría psicológica en función de eso. Y él dice: por medio de la observación de los enfermos se dilucidó un aporte a la teoría de la histeria, o más bien su modificación, que parece dar cuenta a un importante carácter común de la histeria y las mencionadas neurosis. ¿Por qué traigo esto? ¿De dónde saca los datos Freud? Él lo dice, bueno, lo voy a trabajar en un texto un poquito más adelante, pero lo adelanto. Él diferencia lo que tiene que ver aquello que rescata desde ese observable, aunque esto podamos discutir la terminología y demás. Él le llama en el artículo del 1896, la herencia y la etiología de las neurosis, dice: hay 2 tipos de argumentos con los que trabajamos para avanzar.
Son argumentos de hecho y argumentos derivados de la especulación. Podemos acá entonces decir, hay una especulación en la cual él no duda, una teoría de la representación mental. Estaba tan aceptado por la comunidad científica que no duda en eso. Obviamente las representaciones son lo psíquico, pero él pone como auxiliar qué cosa, lo que él toma desde la física como la energía, la teoría de la investidura. Pero esas dos son especulaciones. Ahora, él está diferenciando en este otro orden de argumento de hecho esos observables clínicos. A ver, charlamos la vez pasada. No hay observables si no se lo hace desde algún recorte, por lo tanto, no podemos tener esta cuestión tajante entre argumento de hecho y argumento especulativo. Pero hay un punto que sí es diferenciado. Desde Lacan podríamos decir, bueno, hay un real que está más allá de y que por lo tanto entonces, ¿de qué modo lo captamos? Y esto me parece central para las discusiones nuestras sobre lo que llamamos la clínica actual, no en función de que haya otra clínica, pero sí de situaciones y cómo nos hacemos cargo de ellas cuando hablamos, por ejemplo, de patologías de bordes, cuando hablamos de las disrupciones, cuando hablamos de... Se suele hablar en algunas otras parroquias sobre las patologías del vacío, se suele hablar... Cada modalidad toma distintas formas, pero para intentar poder pensar esto. En él es central, entonces, esos fenómenos y cómo es posible ir armando una teoría, pero tomando esto. A ver, lo digo en algo que nos resulta más conocido, porque solemos repetirlo con frecuencia. Bueno, una de las novedades importantísimas de Freud fue cuando se corrió de la seriedad de la semiología psiquiátrica para poder dar cuenta de eso que es del orden del síntoma en una teoría unificada con fenómenos de la vida cotidiana. ¿Qué fenómenos de la vida cotidiana? El sueño, los olvidos, los fallidos. Fijémonos que hay, pero no sin tomar ese orden, llamémosle como él llama, de argumentos de hecho. No es simplemente que, bueno, porque yo tengo otra teoría de esto no existe para mí. Se mete ahí también. Sigo entonces avanzando al respecto. Y entonces, en función de eso, ¿dónde él pone el acento cuando intenta pensarlo? Él dice, sobrevino, o sea, cuando él está pensando en la histeria de defensa y qué es lo que aparece, cómo es que, porque él plantea una persona que era sana, que a partir de un determinado momento enferma, usa a esta altura usa ese modo de abordar. Él dice, gozaron de salud psíquica hasta el momento en que sobrevino un caso de inconciabilidad en su vida de representación. O sea, hay algo que aparece, acá le llama en su vida de representación, que establece que un corte, o sea, hoy día diríamos, bueno, lo dividió, y de ahí lo divide. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿cómo lo plantea? Él dice, hasta que se presentó a su yo una vivencia, una representación, una sensación, todo eso es lo que entiende por representaciones, que despertó un afecto tan penoso que la persona decidió olvidarla. Digamos, el orden de la defensa, como lo que lo corre, y él le llama mediante un trabajo de pensamiento. A esta altura, nosotros nos queda la cuestión de pensamiento, voluntad, conciencia, y como que el efecto fuera ese otro lugar a donde va. Esta cuestión, trabajo de pensamiento, es algo que él conserva, y por supuesto, lo inconsciente es un trabajo de pensamiento también. No es ajeno a ello. Claro, con otro modo de procesar. Proceso primario no va a ser lo mismo que proceso secundario.
Avancemos entonces en relación a eso. Dice en este mismo artículo, en la página 51, en tales condiciones, y prestemos atención a eso porque es una definición, una diferenciación muy fina, dice, la huella anémica de la representación reprimida. A ver, entonces, ya aquí, al modo de la famosa Carta 52, ya no es lo mismo representación que huella amnémica. La huella amnémica de la representación reprimida no ha sido sepultada. ¿Sí? O sea, fijémonos entonces en estas disquisiciones, tenemos un orden de distintas transcripciones, o sea, de un procesamiento sobre eso vivido y qué es lo que ocurre. Y entonces, una vez formado en un momento traumático, entre comillas, lo cual ya entonces acá, bueno, quiere decir, hay toda una teoría del trauma al respecto, porque está momento traumático, entre comillas, ese núcleo para una escisión histérica, ¿sí? A ver, entonces, núcleo para una escisión histérica. Hay un proceso en el cual esto se da, bueno, esa representación debilitada en relación al enlace asociativo se deriva hacia una conversión. Fijémonos todo el recorrido que va haciendo y en donde, aquí hay una cuestión muy importante, me parece. Aclara, la excitación es forzada por una vía falsa, o sea, la inervación corporal, consigue de tiempo en tiempo volver hasta la representación de la que fue desasida. Ya tenemos establecido qué cosa. El problema en sí ni siquiera está en la defensa, porque si fuera exitosa no habría problema, está en el retorno. Por ende, fíjense la definición de síntoma que yo les dije al principio que íbamos a usar. Aquello que tiene que ver con el retorno de lo reprimido, como ya en este artículo de 1894 ya lo tiene elaborado. ¿Sí? Y hace todavía una precisión mayor. Y entonces constriñe a la persona a su procesamiento asociativo o a su trámite en ataques histéricos. No es lo mismo, entonces, el procesamiento asociativo que el trámite en ataque histérico. Ya aquí tenemos que pensar algo del orden de lo que irrumpe, lo disruptivo del ataque, que no es un equivalente del síntoma. Y lo dice. Dice, como lo demuestra la notoria oposición entre los ataques y los síntomas permanentes. Ataque no es síntoma. ¿Sí? Me apoyo en estas cosas para aquello que les había dicho en función de cómo tomarlo y por ende también de con qué contamos como para hacer un abordaje al respecto. ¿Sí? Bueno, disculpen que estoy siendo muy minucioso con esto, pero vamos, no se convierte en algo que solo me interesa a mí. Digamos, fíjense que esto nos permite entonces, bueno, que no es el síntoma, el problema en sí, sino aquello que el síntoma representa, porque precisamente el síntoma tiene que ver con un procesamiento asociativo, dicho en estos términos. Esto nos da pie a de qué manera entonces vamos a poder trabajarlo. Abro acá a la cuestión de, bueno, si el problema es el síntoma, hay que sacar el síntoma, digo, en una clínica, en otras clínicas actuales, y lo que esto significa. Lo que acá no lo dicen estos términos, pero podríamos decir en el orden de un saber por el cual el sujeto podría acceder a una verdad que quedaría perdido si nosotros nos escapamos de ahí. Y por supuesto, digamos, en esto ya está todo implícito una teoría del conflicto psíquico y a su vez una diferenciación entre ¿qué? Entre
trabajo psíquico, que no es lo mismo que la excitación. Se los leo porque es riquísimo cómo lo trabaja. Él dice, si bien lo remite al método catártico, pero los efectos que saca de ahí. Dice, consiste en volver a guiar la excitación con conciencia de la meta de lo corporal a lo psíquico, para forzar luego a reequilibrar la contradicción mediante el trabajo de pensamiento y descargar la excitación por medio del habla. Trabajo de pensamiento. Excitación, decíamos la teoría de la investidura, lo no habría accionado, el trabajo de pensamiento, ¿pero en dónde lo junta? En el habla. Pensemos el orden del habla acá como un hacer. Es un decir que hace. No es algo que queda por fuera. No es simplemente, bueno, un discurso sobre el pensamiento en el orden de una racionalización, sino que allí se unen lo que tiene que ver en el habla, el trabajo de pensamiento y ese orden de la investidura. ¿Sí? Estamos hablando de un artículo en donde está hablando de las neuropsicosis de defensa, donde él está intentando diferenciar las distintas, llamémosle, patologías que él estaba viendo allí, ¿no? Avanzo entonces un poquito más. En el segundo punto trabaja las obsesiones y las fobias. Es interesantísimo, sobre todo en relación a las obsesiones, porque ahí va marcando precisamente aquello que es del orden de cómo se dan las transformaciones. Lo que fue muy cortito en la histeria, porque se deriva rápido de la asociación a la conversión, en las obsesiones no. Todo ese trabajo psíquico, lo que ocurre, hacia dónde va y cómo, es muy, muy interesante cómo lo trabaja, pero no me voy a meter en eso, sino en otra cuestión sobre el final del artículo, porque me parece más interesante para lo que hoy por lo menos a mí me importa más, en este orden de cómo lo trabaja. Y él dice lo siguiente en el final, haciendo como una síntesis: la aparición simultánea de fobias y síntomas histéricos que tan a menudo se observa en praxis es justamente uno de los factores que dificultan una separación tajante de la histeria respecto de otras neurosis y fuerzan a postular las neurosis mixtas. A ver, me animo a decir algo, ustedes dirán si por ahí no es una barbaridad. En lo que nosotros pensamos hoy día de las constelaciones, en el hecho de lo que implica la no estructura, ¿no está hablándolo acá? Esto que él llama neurosis mixta, en estos artículos de esta época, él dice, bueno, tenemos que diferenciar por el mecanismo de producción, que él lo pone fundamentalmente en el tipo de trauma que operó, si es activo o pasivo para la psiconeurosis, o para diferenciar las actuales de las de defensa en relación a si es por la mecánica del uso sexual en función de la procreación y los obstáculos que pone, o si es por el orden de la defensa. Y entonces, en función de eso, si el trauma fue activo, la histeria; si el trauma fue pasivo, activo, neurosis obsesiva. Pasa que en la neurosis obsesiva hay un momento primero pasivo, después activo, pero fundamentalmente activo, y en la histeria un trauma pasivo. Digamos, si bien diferencia eso, él dice, nos encontramos con síntomas que provienen de distintos lados, aunque a predominio. Y a eso le llama neurosis mixtas. Esto entonces, por un lado, como para poder tomarlo. Dejo de lado lo que dice de la confusión alucinatoria, me interesa menos, y paso a lo siguiente. Dice, por último expondré en pocas palabras la representación auxiliar de la que me he servido en esta exposición. O sea, otra vez, por un lado las neurosis mixtas como una captación clínica. Por otro lado, ahora representación auxiliar. Antes había llamado argumento de hecho o argumento derivado de la especulación. Acá le llama representación auxiliar a aquello que sería de la especulación. Y él dice,
En las funciones psíquicas cabe distinguir algo: monto de afecto, suma de excitación, que tienen todas las propiedades de una cantidad, aunque no podamos medirla. Algo que es susceptible de aumento, disminución, desplazamiento, descarga, y se difunde por las huellas mnémicas de las representaciones. Recordemos lo que habíamos dicho antes: representación no es equivalente a huella mnémica, pero una no es sin la otra. Huellas mnémicas de las representaciones, como lo haría una carga eléctrica por la superficie de los cuerpos. Pensemos aquí la importación conceptual que está haciendo y lo que esto trae. Por lo tanto, entonces, una teoría de la representación, en lugar de las huellas mnémicas, una teoría de la investidura, ¿sí? Y lo que esto incluso permite en relación a eso. Digamos que, a ver, si tuviera que decirlo de esta manera, hoy día estamos acostumbrados a escuchar a lo psíquico como epifenómeno de lo somático. El cerebro piensa, el cerebro habla, hay que tener en cuenta lo que el cerebro hace para. Freud, en cambio, aquí se sirve de un lenguaje físico, por momentos de un lenguaje neurológico, pero para hacer una teoría psicológica. No es un reduccionismo a como hoy día estamos acostumbrados. A ver, cuando habla la neurociencia y uno escuchamos psico, neuroendocrino, inmunología, ese psico es un epifenómeno de lo neurológico en última instancia. Bueno, si bien Freud está usando terminología neurológica por momentos, física por momentos, el proceso que él hace es justo al revés. Él se sirve de ese lenguaje que le sirve. Alguno de esos lo va a ir abandonando, otro no, porque pensemos que este orden de la excitación, la energía psíquica, bueno, será energía pulsional, pero será también intensidad, carga, cantidad, por momentos afecto, por momentos sentimiento, por momentos emoción. No son sinónimos en los distintos momentos en que Freud lo trabaja, ¿sí? Digamos que la fineza con la que hay que ir leyendo nos ayuda a poder ir trabajando. Nosotros podríamos decir rápido, bueno, este orden de lo energético tiene más que ver con el orden del goce, y el orden de la representación tiene más que ver con el orden de la elaboración inconsciente. En un aspecto sí, pero no alcanza, me parece, como para eso. Les decía entonces que en este sentido es una discusión muy actual porque, por ejemplo, si nosotros tomamos algunas teorías neuropsicológicas en relación a las obsesiones, en relación a los ataques de pánico, se las pone como netamente orgánicas y se las medica muy similarmente a lo que serían las bipolaridades. Y en algunos aspectos funciona. Ahora, ¿eso niega lo que nosotros trabajamos? Acá es donde entonces yo vuelvo al principio. Patología de lo psíquico requiere a veces distintos abordajes. Otra cosa es lo que nosotros hacemos, que ni niega ni va a la par, sino que es algo distinto y no contradictorio en función de lo que puede ser el trabajo, que puede ser muy útil con algunas personas que padecen. Ahora, diferenciando qué creencia tenemos de eso, porque muchas veces escuchamos que parece que estuvieran usando metáforas, al modo como nos decimos, bueno, yo pienso con el cerebro, siento con el corazón y mi voluntad está en las tripas. Hasta ahí son metáforas. Hay gente que parece que no lo usa como metáforas al respecto. Entonces, el siguiente artículo que no vamos a trabajar tiene que ver con obsesiones y fobias, pero insisto, a la manera como en este, es muy interesante cómo toma el modo de los mecanismos, la lucha secundaria contra el síntoma, los retornos, sobre todo en las obsesiones, como para ir aprendiendo cómo va viendo Freud esto. Y es más, las fobias siempre trajeron problemas, e incluso cómo ubicarlas, ¿no? Si ubicarlas del lado de las obsesiones, si ubicarlo del lado de las histerias, más allá que después es histeria de angustia, pero él habla de ese lugar de lo típico y hoy día sigue siendo un problema.
sabemos que cuando se habla de los límites, cuando alguien está muy desorganizado y puede organizar una fobia, bueno, es algo que clínicamente da un anclaje que es muy importante. Voy a saltar sobre la justificación de separar la neurastenia de la neurastenia, un determinado síndrome en calidad de neurosis de angustia, pero no para desarrollar todo el artículo, sino para marcar la captación clínica que Freud tiene, y aunque no dispone aún de eso que son hipótesis auxiliares, como él lo llama, sí desde esa fineza capta lo que hoy día nos resulta fundamental. Cuando está hablando de la neurosis de angustia separada de la neurastenia, no tomado solo por, bueno, que una tiene que ver con la masturbación y la otra con el coitus interruptus, sino por cómo se le presenta, él dice que se trata de esa agrupación, o sea, él la considera un síndrome en realidad, en donde todo está alrededor de la angustia. Hace un desarrollo de, les digo cuántos, de 10 síntomas, pero tomo solo el primero, que él le llama irritabilidad general, pero para ver qué entiende por tal, porque por irritabilidad general nosotros podríamos decir, bueno, eso que en la calle se dice que persona nerviosa y listo, y bueno, puede ser insoportable o muy sufriente y ya está, o sea, qué es lo que le pasa, pero fijémonos cómo lo toma. Dice, considero que merece destacarse en particular la expresión de esa irritabilidad acrecentada mediante la hiperestesia auditiva. O sea, fíjense allí la angustia en relación a lo que hoy diríamos el objeto voz. Porque esta hiperestesia auditiva no tiene que ver con el orden de lo que escuchó, el contenido, sino ¿con qué? Con la hipersensibilidad a los ruidos. Que es lo que dice, síntoma este que sin duda se explica por el ínfimo vínculo congénito entre impresiones auditivas y terror. Bueno, la explicación ya por esta cuestión casi que yendo a lo epigenético es algo que conocemos de él, lo busca en distintos lados, pero la captación acá de esto, hiperestesia, ¿no?, se halla a menudo como causa del insomnio, que es que en más de una de esas formas aparece en la neurosis de angustia. Pensemos este orden de terror, voz y quitado el sueño, ¿no? Digamos, esto es una cosa, una captación clínica extraordinaria. Lo mismo, bueno, cuando va trabajando la angustia crónica, pero no, por otro lado, bueno, a ver. Son ya y 54, voy a dejar este recorrido, simplemente les marco algunas cuestiones así, el orden de esta expectativa y cómo es. A propósito de la crítica de las neurosis de angustia, me parece central lo que él a esta altura le llama ecuación etiológica, 1895, ¿de qué se trata? Lo que en las conferencias del año 16 son las series complementarias. Ya aquí lo está trabajando en 1895 y de una manera así muy clara. En la herencia y la teología de las neurosis, me parece que de ahí es central el tomar lo que es la teoría de la seducción, cómo la toma, pero acentuando en qué. Fijémonos que la teoría de la seducción hoy día se la toma como seducción real. Freud en realidad la tomó como seducción real, sí, en lo primero que escuchaba en sus histéricas, pero ya tenía la hipótesis de la defensa. Por lo tanto, me parece central, y a diferencia de lo que suele tomarse hoy, que en eso, en él, estaba conjugando dos cosas. Por un lado, de que la sexualidad irrumpe
desde afuera. Cosa que hoy día, salvo dentro del psicoanálisis, es una cosa no aceptada, ¿no es cierto? Pero, claro, ¿qué consecuencia trae? Trae una fractura del mundo del infante. Esto queda como un cuerpo extraño. Y para que pueda aparecer una patología es necesario un desencadenante. En Freud eso siempre está. Pensemos, decía el caso Emma, en el proyecto de una psicología para neurólogos, en donde para que haya trauma la estructura necesita los dos tiempos y una temporalidad especial, que es la temporalidad del naxtraglis, del a posteriori, ¿no es cierto? Si no, esto no es posible. Por lo tanto, entonces, a ver, la cuestión es, bien, cuando lo narra, porque recordemos que Freud lo escucha, esto pasará a qué? A que, bueno, es narrado de una determinada manera. Por ende, el orden del relato fantasmático va a ser central. Cuando de este relato fantasmático recorte fundamentalmente ese orden de la relación con los progenitores, con el padre y la madre y lo que implica en la elaboración que va a ser del Edipo. ¿Hay una sustitución del trauma por la fantasía? Rápidamente solemos decir que sí. Sin embargo, si seguimos a lo largo de la obra, esto no ocurre. Digamos, esta es una simplificación que solemos decir reemplazó con la fantasía y reemplazó con el Edipo aquello. Ahora, ¿qué seguir entendiendo por este orden de trauma y este modo de la sexualidad cuando sigue avanzando? A ver, diríamos, la teoría del conflicto psíquico que surge desde el postulado de la fantasía inconsciente, digamos así, más como está traducido en Freud, del fantasma y del Edipo, a veces pierde ese grano de arena necesario para lo que es la construcción de la perla, en esa metáfora, que lo daba esta teoría de la seducción, relacionando la represión de la sexualidad en los tiempos de Constitución, en donde lo que muestra que es, y en ese caso el demasiado temprano, cuando en la sexualidad siempre eso, demasiado temprano o demasiado tarde. ¿Cómo dar cuenta de eso? ¿Se puede dar cuenta con otras teorías? Bueno, sí, pero ¿cómo? A ver, ¿por qué en la adolescencia aparecen cuestiones que se reedita el Edipo? Pensemos en los 3 ensayos. Hay algo del orden de la constitución sexual que es propia de lo humano, distinto a la de los otros seres biológicos. Sí lo hay, pero ¿cómo lo tomamos es lo central? ¿Solo un orden fantasmático? Bueno, pensemos, algo de esas huellas mnémicas que quedaron inscritas, que en el orden de la representación son tomados y entonces son escenificadas de acuerdo a, por ende entonces, desencadenamiento, sí, ¿cómo? Por un lado entonces, esta tendencia regresiva hacia el origen en esa búsqueda. Y allí, por ejemplo, la formulación de las protofantasías. El orden del retorno. ¿Sí? ¿De qué manera entonces? Y pensemos, en el hombre de los lobos, Freud sigue buscándolo. No es algo que quedó en el olvido. Y así siguiendo. Entonces, unos minutitos más, como para decirles en relación a lo que Freud buscaba. Salto ahora, voy a... ¿Dónde estamos? Acá. Voy al artículo de las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica, 1910, donde Freud se pregunta en relación al psicoanálisis y qué es lo que va a suceder con él. Y él dice,
tres tópicos. Primero, tenemos que pensar un progreso interno propio del psicoanálisis. Segundo, de qué manera el psicoanálisis o el psicoanalista y el psicoanálisis mismo aumenta su autoridad en la sociedad. Y en tercer lugar, ¿cuál es el efecto, le llama así, efecto universal del trabajo del psicoanálisis? ¿A qué se refiere? Hay una hipótesis ahí muy racionalista en relación a que él dice, bueno, si ya las personas conocen que hay un proceso inconsciente y que tiene una significación, se le quita el beneficio secundario a aquel que quiere, entre comillas, hacerse el enfermo. Lo digo, les leo un pequeño fragmento al respecto. El éxito de la terapia es capaz de alcanzar en el individuo, tiene que producirse también en la masa. Si el sentido general de los síntomas es notorio para todos sus allegados y extraños, ante quienes los enfermos pretenden ocultar sus procesos anímicos, y si estos mismos saben que con los fenómenos patológicos no pueden producir nada que los demás no sepan interpretar enseguida, no les resultará posible dejar que devengan públicas sus variadas neurosis. A ver, acá hay un ideal racionalista difícil de corroborar con los hechos y difícil de aceptar porque él está tomando como central el beneficio, lo que sería un beneficio secundario de la enfermedad, y no aquello que es el goce propio. Pero bueno, digo esto como para dejar esos puntos e ir a lo que más me interesa. Cuando él habla del progreso interno, él dice, este tiene que darse en nuestro saber, porque la cura consta de dos partes. Primero, lo que el psicoanalista colige y le dice al paciente. Y segundo, el procesamiento que éste tiene con aquello que escuchó. Y en función de eso, él dice, bueno, para esto es central la transferencia y cómo opera. Hace una relación al simbolismo que no interesa, digamos, era muy de época, estaba por la relación que tenía con Strachey, pero hay dos cosas que sí me parece interesante pensarlas para ver cómo él lo toma. Él dice, bueno, que el convencimiento se da por experiencia propia. Esto es central. El analista se convence por su propia experiencia del operar del análisis. Ahora, avanza en relación a eso y dice, imaginen que hubiéramos reducido a fórmulas sucintas lo que en el edificio de las diversas formas de neurosis está sujeto a leyes. Yo les decía la vez pasada, Freud se maneja en aspectos de lo suyo con un esquema kantiano, ¿sí? Un modo kantiano de conocer, un pensamiento criticista y el asunto de la búsqueda de formular leyes en relación a esto. ¿Y a dónde lo lleva? Como ya lo hemos logrado respecto de la formación del síntoma de la histeria, o sea, él está seguro que del síntoma de la histeria ya sabemos cómo se forma, ¿y cuál sería entonces la consecuencia? Si cuando nosotros llegamos a eso se volverá segura nuestra prognosis, o sea, podemos hacer pronósticos. Esto nos suena hoy día rarísimo, incluso al punto de que él dice, podremos decir si nuestro trabajo consigue un éxito definitivo o si cabe esperar alguna recaída. Esto suena raro, pero veamos en Freud cómo hay distintos modos de procesar el mismo, digamos, distintas líneas que en él trabajan. Y otra cosa más, cuando pensamos el qué vivimos hoy y si el cambio que hemos hecho hoy, por ejemplo, con la técnica en relación ahora a las redes sociales, si esto trae otra cuestión en función de la clínica, si hay otra clínica, esto me parece muy interesante. Dice, nos aproximamos ahora a la intelección de que la técnica analítica tiene que experimentar ciertas modificaciones de acuerdo con la forma de enfermedad y las pulsiones que predominan en el paciente. Dos cuestiones. De acuerdo a cómo se presenta la enfermedad, si dice forma tiene que ver con los mecanismos que operan, no es simplemente la semiología, recordemos todo lo que venimos diciendo, según cómo fue el proceso en que se formó, es que vamos a tenerlo en cuenta y entonces era clara. ¿Y qué pulsiones predominan?
¿Por qué hace esta diferenciación? Esto es muy interesante, porque no estaría incluido las pulsiones que predominan en el modo en que se fue constituyendo. Y recordemos que él diferenciaba lo que ocurre con las representaciones y lo que ocurre con la investidura. Se trata de que, por más que en el habla, en el operar del analista, esto se una, pero aún así, una cosa es que operemos sobre las dos, no que las disolvemos a esa diferencia. Sigo entonces. Hemos partido de la terapia de la histeria de conversión. En el caso de la histeria de angustia, ya acá las fobias son histerias de angustia, debemos modificar algo en nuestro procedimiento. En efecto, estos enfermos no pueden aportar el material decisivo para la resolución de la fobia mientras se sientan protegidos por la observancia de la condición fóbica. La vez pasada decíamos, alguien viene por su padecer, pero no necesariamente esto viene constituido como síntoma. Y creo que acá está bien explicitado. Una fobia no necesariamente es un síntoma que se muestra como pregunta, sino que es un parapeto que cubre de aquello que sería la pregunta misma, y entonces él propone trabajar de otra manera. Él dice, estos enfermos no pueden aportar ese material, entonces no se consigue que desde el comienzo de la cura renuncien al dispositivo protector y trabajen bajo las condiciones de la angustia. Pensemos el uso de la asociación libre y como él trabaja, sobre todo en otro texto que les iba a leer, Los nuevos caminos de la terapia analítica, en donde él dice, la cura tiene que darse bajo privación, lo recordaremos, ya es un texto del 19, y él, claro, no pueden, o sea, hay algo distinto, lo cual no quiere decir que el modo, este es el modo para trabajar con la histeria, está con la fobia. Dice, entonces, a partir de ahí, trabajemos de otro modo. Otro tanto dice en relación a las neurosis obsesivas, pero bueno, por la hora dejo acá y así charlamos un poco. Nos quedan bueno, abrimos el espacio para preguntas, comentarios, todo lo que ustedes quieran. Y lo único que les pido es que son varios, así que por favor levanten la mano, ¿sí? Natalia Blanco. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Natalia? Manuel, ¿cómo te va? Quería señalar una cosa y hacerte una pregunta, a ver qué pensás. Cuando en el recorrido que estabas haciendo señalabas esta diferenciación entre la representación y la huella mnésica, y después ubicabas algo que tendría que ver con el procesamiento asociativo y por otro lado con el retorno de la excitación, llamabas vos. ¿Diríamos en ese punto que ahí se homologaría huella mnémica a excitación? Y por un lado eso, ¿no? Y por otro lado, podríamos decir que así como Freud en aquel entonces de modo especulativo usaba esta representación auxiliar al modo de utilizando la física de su tiempo, nosotros, si querés con Arario, podemos decir nosotros, también podríamos pensar la importación conceptual de la física caótica como nuestra representación auxiliar.
No veo otra mano, ¿no? Así vamos charlando mientras tanto. A ver, retorno de la excitación. Tendría que pensarlo, pero si lo dije así es un fallido. No, retorno de la representación es lo que dice Freud. Es interesante, pero la huella mnémica y la excitación por ahí tienen más que ver que con la representación si lo pusiéramos, pero igualmente me parece que en Freud son dos caminos distintos. La excitación en el orden pulsional y la huella mnémica en el orden de la inscripción. No hay inscripción si no es de un proceso que es de un orden pulsional, pero no son sinónimos. Si lo dije así fue... No, corre como fallido mío, no como no lo dice Freud así. Eso por un lado. Por lo tanto, entonces, digamos, sí, en ese proceso excitativo, la unión se da en el orden del habla, en la puesta en acto aparece, sí, pero también en el modo de la incidencia del analista. Lo segundo que decís, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo ubico la posibilidad de pensarlo desde la física actual a la manera como Freud lo pensó con la física de su época. Es más, Freud también hace una modificación. En la primera época, si nosotros tomamos la interpretación de los sueños, él está tomando la teoría de la homeostasis del primer principio de la termodinámica. En cambio, ya en más allá del principio del placer, está tomando la segunda teoría de la termodinámica. Ya está tomando la entropía. Y la física del caos está más cerca de esto, puede dar cuenta, a ver, pero no es porque la física del caos está cerca nuestro. A nosotros podemos servirnos, y hasta diría más, debemos, no solo podemos. ¿Por qué? El modo como vamos avanzando en el pensamiento humano tiene que ver con una epistemia de época. Y no es casual. No es casual Newton, Freud, no es casual teorías del caos, complejidad, lo poquito que dice Lacan al respecto y cómo Harari lo toma. No, me parece fundamental. Sí. Tenemos dos preguntas más. Tengo dos preguntas, sí. Edgardo Feinsilver y Cecilia Barahona. Edgardo. Sí, Manu, creo que en el tan interesante recorrido que has hecho de los planteos freudianos, yo encuentro una cuestión central que es cómo se lee lo que aparentemente está escrito, ¿no? Te voy a mostrar un ejemplo. Vos habías marcado en la obra de Freud que había argumentos que daban el sentido, que podían ser de hechos o especulaciones, ¿no? Y por otro, es decir, que obviamente que, bueno, después viene la reflexión. Por otro lado, decías que aquello que causaba los síntomas eran una huella mnémica de la representación reprimida, no sepultada, ¿no? Obviamente uno diría, no tenía microscopio para ver esa huella anémica. Entonces, ahí entre de hecho o de especulación, en realidad el valor es cómo lees la O. Por eso te acordás que Lacan diferenciaba tres niveles de la O, ¿no? Es decir, la negación simple, la absoluta o el nivel de la alienación, que era ni uno ni otro. Cuando Lacan sostiene entonces que la realidad es fantasmática, que nuestra ciencia es una ciencia conjetural, si es que es una ciencia, y que tiene que ver con lo ficcional, yo creo que según la epistemología con la que vos te manejes, vas a entender lo que Freud propone de una manera o de otra, ¿no? ¿Qué te parece? Cecilia, y después le pasamos, si querés, la pregunta, la palabra a Manuel. Cecilia. Gracias. No, era una pregunta tal vez más simple, ¿no? Pensaba que por ahí me perdí en esto que decías, la diferencia entre huella anémica y representación, que no es una sin la otra, pero que Freud también toma los destinos del afecto, ¿no?
la representación, el afecto y los destinos del afecto. Y dentro de los destinos del afecto, la conversión, la melancolía, la neurosis de angustia y lo obsesivo. No, para preguntarte, para abrir por ahí, como tomaste Freud por Freud, para abrir esa parte, ¿no? La diferencia entre representación y afecto, me parece que ahí, por ahí yo quería abrir por ahí. Gracias. ¿Hay alguien más? Bueno, empiezo al revés porque me parece que tiene que ver, Edgardo da la base epistemológica para lo que Cecilia estás planteando. A ver, solemos tomar representación y afecto como los dos modos en que los dos representantes de la pulsión, ¿no? Yo acá estoy antes de la interpretación de los sueños, pero vamos a representación y afecto desde el modo clásico, incluso el texto de la pulsión, la metapsicología, digamos, ¿no? Lo que yo aquí quise marcar era que aún representación sola no alcanza y es diferenciado de huella mnémica, por eso decía, bueno, por ejemplo, a esta altura, si vamos a las cartas, en la carta 52, las distintas transcripciones. El signo perceptivo, la huella, las distintas representaciones, ni siquiera huella mnémica y representación alcanza, el signo perceptivo también juega. En ese sentido, entonces, afecto, como ahí decimos representación afecto, tampoco alcanza. ¿Por qué? Porque si bien es ese orden de lo cualitativo, cuantitativo, va tomando distintas formas, porque es una cantidad no medible, pero a su vez es eso que permite ser desplazable. A ver, lo digo de una manera muy sencilla. Cuando se usa la metáfora hidráulica, por ejemplo, para leer el proyecto en lo que corre por lo que serían las neuronas serían las representaciones y lo que circula como el agua por los caños sería esa investidura. Pero todavía es pobre eso. Para la riqueza que muestra, la diferencia entre la clínica de la histeria, como la toma acá, que va a conversión, y la diferencia de cómo lo toma con la neurosis obsesiva, en donde las transformaciones que se van dando, es como que va más allá de que es una simple energía que circula por las representaciones. A ver, por ejemplo, esto es rico para verlo con la concepción de yo del proyecto de una psicología, porque es un núcleo determinado de representaciones, pero que se tramita de una manera especial la energía ahí, a diferencia de lo que son las neuronas de entrada y las neuronas no pasaderas. Son los tres tipos de neuronas como lo va trabajando. No sé si te contesto, Cecilia, hay mucho para trabajar ahí, pero me parece que la riqueza es poder ir abriendo esos conceptos. Decir solo representación y afecto y equiparar afecto con toda la línea de la investidura y representación con toda la línea de lo que es huella, de lo que es signo, de lo que es, por ahí es, bueno, es efecto de lectura. Y voy entonces a lo que traía Edgardo. Sí, claro, la vez pasada cuando yo planteé de inicio, decía, todo tipo de abordaje que hacemos y qué es lo que consideremos con síntoma es un recorte, y ese recorte lo hacemos desde algún lado. Así que estoy totalmente de acuerdo con eso que decís. Aún así, por eso yo decía al principio, me parece interesante, y aunque lo digamos de otro modo, conservar algo de eso que Freud usa con esa terminología. El término argumento de hecho y argumentos de especulación, derivados de la especulación, es de Freud, del artículo La herencia y la etiología de la neurosis. Está en la página 145 del tomo 3. O sea que lo tomé literalmente de ahí. Ahora, claro, ¿es posible diferenciar en una forma absoluta aquello que es del orden de la especulación y aquello que es del orden del hecho? Para Freud sí, porque él estaba imbuido por ese esquema kantiano. Y yo creo que ahí tenemos que respetarlo, digamos, en él eso estaba, como estaba el hecho de que quería él tenía el ideal de hacer un pronóstico, él tenía el ideal de una sociedad más sana. A ver, cuando escribe ya sobre el final, incluso
en la época de malestar en la cultura, de el porvenir de una ilusión, todas esas cuestiones, él pone en el Dios razón la idea de que la sociedad puede cambiar para mejor, digamos, es menos pesimista que Lacan, ¿sí? Creo, en esas cuestiones. Ahora, como vos decís, la realidad fantasmática, totalmente de acuerdo. La ciencia conjetural, totalmente de acuerdo. El hecho de que las teorías son ficciones, y un poco cómo lo toma Lacan, a ver, ahí es donde por ahí podríamos charlar un poquito si están así. ¿En qué sentido? Lacan dice que lo que es ficcional es la verdad. Y la teoría me parece que es del orden de un saber, que intenta acercarse a la verdad. Entonces, en ese sentido, no sé hasta dónde la teoría la podemos tomar como ficción. En un aspecto sí, por esto mismo que estamos diciendo, pero tal vez podríamos diferenciar un poquito más. Pero bueno, hasta ahí te puedo decir. Carlos, tenés la palabra, desmuteate, por favor. Hola, buenas tardes. Manuel, yo te quería preguntar o quería traer a colación a lo que mencionaste, que tiene que ver en el marco de este seminario sobre el síntoma, ¿no? Y desde el síntoma en sí, habías hablado de un trabajo del pensamiento, de la investidura o la excitación, y cómo eso va o transcurre en un trabajo del habla. Entonces, en ese trabajo del habla, muy relacionado obviamente con la clínica de la mirada y la clínica de la escucha, ¿sí? Quisiera entender mejor, ya te digo, desde este marco del síntoma, cuál es el lugar del analista en este trabajo del habla, más allá de lo transferencial. Y quería tener tus impresiones al respecto. Bien, sí. Sí, es muy interesante. A ver, me hace un poco de lío el más allá de la transferencia. ¿En qué sentido te lo digo? El modo como entiendo la transferencia es la posibilidad de trabajar con el síntoma. La vez pasada lo que trabajábamos era el hecho de que haya síntoma en análisis es porque hay transferencia, y el hecho de que hay transferencia es porque podemos decir que ese padecer está puesto como síntoma. Yo lo veo uno y otro como solidarios. Entonces, no veo el lugar del analista como posible de operar si no es en el orden de la transferencia. Cuando no está en ese orden de transferencia, lo veo antes de que haya empezado el análisis o ya como un fin de análisis. Tal vez estoy teniendo un concepto de transferencia muy limitado, pero es el que a mí me resulta más creíble en términos, tomo transferencia en el sentido de ese operar en análisis, no la definición de transferencia de hay transferencia en cualquier lugar donde haya saber, entonces va al brujo, va al médico, va al sacerdote y hay transferencia. En ese otro sentido es cierto, pero acá lo estoy tomando en este otro sentido más acotado. ¿Por qué? Precisamente porque cuando aquí Freud me parece que esto se trabaja desde el habla, él ahí lo está tomando todavía en una muy primera teoría, pero que hoy día podemos seguir suscribiéndola. No solo por el hecho de que, porque es construido como un habla el síntoma, sino porque ¿qué es lo que hace que se junte ese orden de, llamémosle así, de lo representable y lo investido, o de trabajo de pensamiento y la investidura? Que cuando una persona toma la palabra, al decir, no solamente dice contenidos, sino que lo dice de una determinada manera y tiene cuerpo ahí al hablar. Y cuando el analista incide, en su incidencia también ocurre exactamente lo mismo. Entonces allí
necesariamente se da lo que es precisamente esa relación de trabajo de pensamiento e investidura. No es que la interpreta lo inconsciente y hay que ver qué hace con la pulsión. La palabra es pulsional. Y allí está el procesamiento. Entonces, pero para que eso opere tiene que darse en transferencia. Por eso no veo el lugar del analista por fuera de la transferencia. Diana ¿Sí? Boronowski. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Diana. Gracias totales, Manuel, por hacer este recorrido que a veces, ¿no? Los analistas así llamados lacanianos dejamos un poco, ¿no?, olvidado a nuestro maestro. Es un comentario donde voy a hilar tu pregunta o tu puntuación respecto a las neurosis mixtas y tu interrogación respecto a las constelaciones. Y también apoyándome en la pregunta o el comentario de Natalia Blanco respecto a la eficacia de las ciencias paradojales y de la incidencia de las teorías del caos en nuestro psicoanálisis. Y creo que ahí en la cuestión de la tanto en las neurosis mixtas, aunque Freud no usa ese término de estructura, nosotros podemos usarlo, porque él está hablando de estructuras que se unen, que trabajan juntas, digamos. Así como en la constelación, la noción de estructura tiene una eficacia de la teoría del caos, porque hay una movilidad, hay un clinamen, hay una cosa torbellinaria, está toda la teoría de los atractores que vos has trabajado en otra circunstancia, ¿no? Entonces, me parece que es de agradecer, digamos, como vos nos permitís en tu presentación ir de un espacio teórico al otro, ¿no? Así que bueno, ese era mi comentario, de que me parece que sí, que está en tu presentación, en el punto ese de las neurosis mixtas y de las constelaciones, yo encuentro ahí algo que nos importa mucho en la actualidad. Gracias, Diana. Sí, yo creo que sí. Comparto un poco eso, pero bueno, sería para seguir trabajándolo. Sí, para la próxima. Sí, a ver, yo les digo, yo pensé que iba a ir a otro ritmo y me fui entusiasmando y me fui metiendo así muy despacito. Yo les había dicho, bueno, hoy vamos a trabajar la cara de masoquismo del síntoma, porque me parece central para tomarla más la beta pulsional que la representacional. Pero bueno. Queda la pulsional, queda pendiente entonces. Claro, claro, sí, no, en Freud es riquísimo. Estamos en 1897 recién, pero bueno, voy a ver qué elijo para lo otro, pero estoy totalmente de acuerdo con esto que decís, me parece que sí. Bueno, alguna vez podremos trabajar eso que trabajé en otro espacio sobre los atractores y la incidencia del analista, ¿no? Bueno, creo que no hay más preguntas. Yo te quería decir algo que me quedé pensando en esta cuestión que vos traes, que el problema no es tanto la defensa, sino aquello como lo no olvidado, ¿no? Y que eso, hay una cuestión ahí entre esto de la memoria y de la repetición, porque hay un intento de retorno en esto de lo que no puede olvidarse, digamos, que el problema ahí está en eso que queda como cierta huella, que implica también un esfuerzo de retorno a eso. Sí, la teoría del olvido es central. Pues a veces se suele decir lo inconsciente es una teoría de la memoria, ¿no? Es una definición psicológica que, por lo menos en la formulación, no toca lo central, que tiene que ver precisamente. Es una teoría, si queremos, de la imposibilidad del olvido, que no es lo mismo que la memoria, ¿no? La teoría de la neurosis de Freud, pero con lo que acá le falta en esta época está anticipado un poco con la cuestión de la investidura, pero le falta el goce que está ahí en juego. Él cree más en el goce
él cree más, no usa la palabra goce, él cree más en el beneficio secundario que en el primario en esta época. Pero pronto va tomando lo otro, ¿no? Bueno, estamos en hora, me parece ya. Sí, estamos en hora.